Arrancamos con el segundo bloque del desarrollador, con De Mendiguren. Una pregunta que no les puedo dejar hacer a todos. Tema Sedin, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viene? Creo que no viene con las expectativas que se tenía y creo que el Sedin es una respuesta, para mí no adecuada, a un problema que no se resuelve de fondo. Yo a veces digo, cuando uno tiene humedad en una pared, tiene dos posibilidades. O arregla el caño, que es el que está provocando la humedad, o pone un cuadro arriba de la mancha. En Argentina estamos hoy discutiendo el tamaño de los cuadros en vez de arreglar el caño. Es decir, yo creo que el problema, aunque tenemos un faltante de dólares, ese faltante de dólares, ¿cómo se corrige? ¿Solamente restringiendo la salida o tomando las medidas que hagan que ingrese más? Y hoy el comercio exterior también se ha trabado, podemos hablar mucho. Yo no creo en ajustar, que el ajuste de una economía, sobre todo cuando tiene las necesidades insatisfechas de la nuestra, sea achicándola, va subiendo las tasas de interés, bajando salarios. Pues yo digo, hoy más que enfriar la economía, la Argentina necesita calentar la inversión. Para calentar la inversión, está claro que a un inversor lo tengo que tentar. No le puedo decir, mire señor, usted importa, usted no, usted cambia, usted no cambia, y si no le gusta, tíreme la llave que yo le manejo la empresa. No conozco, la verdad, que esto en alguna parte del mundo haya sido alentador para la inversión. Ahora, ¿qué es lo importante? Por eso nosotros queremos que se apure rápido este sinceramiento. Lo importante es que la Argentina, a diferencia de otras ECUA, tiene negocios. Estoy seguro en el plano de desarrolladores, tiene negocios muchísimos, lo vemos todos los días. En mi sector, el industrial, pero si solamente en Argentina y Brasil, digo, yo trabajo mucho en eso, producimos el 25% de la proteína vegetal del mundo, con un grado de industrialización todavía bajo. En el sector automotriz tenemos la cuarta industria mundial entre los dos países. Un gran país, no cabe duda. Entonces, no cabe duda. Creo que a la luz de esto, los desarrolladores también... Le voy a preguntar a Agustín, ¿cómo hacemos? Quedan 20 días prácticamente nada más para que finalice la operatoria del Sedin. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede hacer para que ingresen compradores, suscriban y compren la verdad, realmente? con el tema de eso, a mí me parece que eso es un instrumento aislado que apuntaba directamente a dinamizar el sector de la construcción, el sector inmobiliario, captando el gran stock de dólares que hay fuera de la economía, que sería conveniente empezar a tentarlo y que ingrese y se canalice inversión. Digo, me parece que el monto obviamente está muy por debajo de las expectativas iniciales, pero me parece que esto no genera ningún perjuicio a la economía. Simplemente, si entrara mucho sería más dinamizador, si entra poco es menos, pero no genera ningún perjuicio. Me parece que lo que sí hay que hacer es trabajar en esto, en el fondo, lo que decían desde Mendiguren, en el fondo y en avanzar. Ahora, digo, ahí hay un equilibrio delicado entre la confianza, el clima de negocios y estas cosas que recién comentaban, y sostener y proteger el mercado interno y la economía. Hoy no hay que perder de vista que estamos frente a una crisis internacional muy compleja, que Europa está atravesando una situación muy delicada de la cual todavía no sabemos cuál va a ser la salida, que Estados Unidos está en una situación compleja, que va a empezar a subir las tasas de interés, digamos, todo eso va a ocasionar un impacto sobre las economías de la región. Argentina tiene que protegerse frente a esta situación y una de las formas de protegerse es consolidar el mercado interno, fortalecerlo, dinamizarlo, estimular el consumo mediante políticas de ingresos, que es lo que se está haciendo. Entonces, el equilibrio delicado entre la confianza, liberalizar el mercado externo o ajustar algunas variables en el frente fiscal con proteger a la economía y fortalecerlo desde el mercado interno y desde el consumo, es un equilibrio un poco delicado, digamos, donde no hay que irse ni a un extremo ni al otro, pero no es tan sencillo. Bueno, Herman, ¿ustedes tuvieron consultas de compradores con Sedin? Nosotros estamos trabajando en alguna operación que involucra pagos con Sedin. Ahora, sinceramente, independientemente de eso, yo nunca pensé que el Sedin fuera un instrumento que fuera a tener un efecto sobre el mercado inmobiliario. Porque el problema del mercado inmobiliario, del término que escucho, la dinamización del mercado inmobiliario, no pasa por la existencia de dólares. Los dólares existen. Pasa por las valuaciones, pasa por cuánto vale un activo. Y si el comprador y el vendedor piensan lo mismo sobre el valor del activo. Los dólares existen. A lo mejor alguien que ingresa dólares con Sedines, como tiene alguna ventaja impositiva, está dispuesto a ser un poco más flexible en cuanto al precio dispuesto a pagar en dólares por una propiedad. Pero eso no resuelve ningún problema estructural referido a por qué bajaron, por ejemplo, en Capital Federal el 45% de las escrituras en la medición interanual. El problema estructural es otro, es un problema de cuánto valen hoy las propiedades.
Y eso se resuelve cuando en el mercado existe un consenso de cuál es la moneda en la cual se miden y cuál es el valor de esa moneda. Hasta el día de la fecha, el consenso es sobre muchas de las propiedades que se miden en dólares y no hay consenso sobre el valor del dólar. Entonces no se realizan transacciones, se realizan pocas transacciones. Cuando se resuelva algo sobre el cual haya consenso, se van a volver a realizar transacciones. O sea, que el gran problema que tenemos es el valor del dólar. El mercado tiene ese gran problema que tenemos es la evaluación de las propiedades. Pero a partir del valor del dólar. Como se miden en dólar y no hay consenso sobre cuánto vale un dólar, entonces no se realizan transacciones. Seguro. Mario, ¿tuviste vos consultas? Sí, hay consultas. De nuevo, los desarrolladores están, digamos, abiertos a escuchar ofertas. Yo no hago una lectura macro si esto va a solucionar las cuentas nacionales, pero digamos, a nivel de la microeconomía de las empresas inmobiliarias, la verdad que esto está dinamizando, porque bueno, propiedades que hace 2 años no se vendían, hoy gracias a que hay una operatoria con Cedin se venden. La gente se está encontrando finalmente con los dólares, que esto era una duda y hoy está pasando. O sea, la gente que llega a la operación finalmente se hace de los dólares. Hay todo un proceso, hay toda una serie de trámites que hay que hacer, pero eso está funcionando. Y también creo que este tipo de medidas hay que analizarlas el día 90. La vamos a tener que analizar dentro de un mes, el 30 de septiembre, a ver cómo terminó resultando. Pero bueno, desde el punto de vista de la microeconomía de las inmobiliarias, movió un poco el mercado, ¿no? Bueno, José Ignacio, vos fuiste directivo de Banco Nación. Sí. ¿Qué propondrías a partir de las entidades bancarias para que realmente se fortalezca el crédito hipotecario? Yo creo que el crédito hipotecario es una especialización, ¿no? Como yo creo en Argentina hace falta, de mi sector, que es el industrial, una banca de inversión. Banca de inversión, ¿qué significa? Una banca que sabe evaluar proyectos, que además sabe cómo tiene que calzar el financiamiento de esos proyectos. Es una especialidad. Entonces yo creo que la industria para nosotros es una industria, ¿no? Inmobiliaria, la industria de la construcción, es una especialidad. Y sabemos que requiere financiamiento de largo plazo, sobre todo desde el usuario, sobre todo del trabajador. Para eso lo que lo facilita es estabilidad, ¿no? En la economía, porque si hay que financiar a largo plazo, o si no, lo que decimos, una moneda de largo plazo. Crear una fórmula de que le permita, bajo los parámetros que corresponde, es un ejemplo, que ese usuario pueda tener un crédito a 30 años. Siempre en Argentina que nos dicen que no se puede calzar el corto con el largo, se puede. Veremos la fórmula, habrá que hacerlo, pero si esto no se logra... ¿Qué opinión te merece la línea de créditos Procrear? Bueno, a ver, yo lo vi como una respuesta a un problema de reactivar una economía. Por lo tanto, es una iniciativa. No sé cómo se está desarrollando, no la conozco, soy franco, pero cuando salió, la apoyé, porque me parecía, bueno, no estamos estáticos, hay un problema, se propone algo, ¿no? Que encima es reactivar la economía. Yo no creo en el enfriamiento de la economía. Pero insisto, en el tema inmobiliario, que es como el tema industrial, todos los países del mundo, cuando uno compra una máquina, la misma máquina, el sistema está planteado para que esa misma máquina pague su financiamiento. Cuando hay una inflación, cuando pasa, esto no se da. Lo mismo es una propiedad. Una propiedad requiere una formulación especial. Por lo tanto, creo que hay que crear una moneda de el largo plazo que permita a un trabajador acceder a un crédito hipotecario. Con el tema de la moneda volvemos. Herman, el tema de inmuebles corporativos, alquileres de locales comerciales, por ejemplo. Obviamente, el inquilino pagaba en dólares, luego el inquilino pasó a pagar en dólares oficial. Yo la pregunta que te hago, ¿qué va a pasar cuando se renegocien los contratos? Porque hoy el inquilino está pagando un monto en pesos oficiales, el propietario sale mal parado de esa renegociación, pero ¿cómo viene la situación en los próximos 2-3 años? Mira, déjame hacer 2 o 3 comentarios de eso. La primera es, si tomamos la serie 2009-2012 y vemos el aumento del costo de la construcción versus el ingreso por alquileres que tiene un desarrollador, la rentabilidad bajó un 37%. Entonces es una señal importante de la dificultad que lleva a desarrollar en un contexto en el cual los costos están subiendo al momento que suben, de la manera que suben. La segunda cosa que pasa es que este mercado está denominado en dólares, el mercado de los alquileres comerciales, de oficinas, de grandes locales comerciales, está denominado en dólares, pero prácticamente no hay cuestionamiento a que se paga en dólares al cambio establecido por el Banco Nación. Como no hay problema de evaluación, como hay un consenso de mercado sobre todo esto, no vimos un parate en ese mercado.
Claro, Ese pero ¿qué pasa cuando haya que renegociar bueno, ese ese contrato? mercado se sigue manejando con normalidad. Ahora, como los dueños de los locales o los desarrolladores han visto bajar su rentabilidad significativamente y progresivamente, y saben que tienen que seguir cobrando en pesos valuados al cambio establecido por el Banco Nación, hay un impulso que tienen por tratar de subir los montos en dólares para cobrar más pesos. Esto se choca contra la realidad de la demanda. La realidad de la demanda de oficinas, que son parte de los alquileres denominados en dólares, está contenida, no te voy a decir que es mala, pero no está demasiado muy exacerbada, porque el nivel de demanda agregada no impulsa que haya gran demanda de oficinas, y los locales comerciales están un poco mejor, sobre todo en las grandes superficies, porque hay una defensa del mercado interno y del consumo por parte del gobierno, y en la medida en que este impulso al consumo dado por el gobierno empieza a ser un poco más estéril o a tener menos efecto, esa demanda va a bajar y los precios van a bajar. Entonces vamos a encontrarnos con los dos impulsos, los propietarios queriendo subir porque han perdido y los inquilinos viendo si pueden pagar estos montos superiores o no. ¿Cómo ves que termina la historia? Muy selectiva por mercado. Las muy buenas propiedades van a mantener su valor y van a subir sus valores, y las peores van a sufrir sustantivamente. Muy selectiva. Agustín, ¿los cambios a partir del mínimo no imponible generan un spread, un beneficio adicional para los segmentos medios para que de alguna forma puedan comprar o un desarrollo al costo o entrar en una línea hipotecaria? Y pero ahí volvemos al punto de antes acerca del crédito y de la creación de crédito, que es un paso necesario de acá en adelante. Hoy por hoy es cierto que el tema de la modificación del impuesto a las ganancias genera una inyección de dinero a la economía, pero en principio va a ser volcada a aproximadamente consumo. un asalariado que gana unos 20.000 pesos en mano, ¿cuál sería el beneficio que tiene a partir de este cambio y para ver si podría realmente ir a un Claro, lo que pasa es que más allá del beneficio que tiene en términos monetarios hoy, que son importantes, porque la verdad que la modificación ha sido importante, del otro lado tiene que empezar a generarse la herramienta del crédito, que hoy prácticamente no lo hay, es muy poco lo que hay. Entonces, ahí me parece que hay que trabajar en eso, como decía recién de Mendiguren. Pero acá hay un tema que es también tener en cuenta la responsabilidad de cada uno de los actores de la economía, porque, digamos, desde muchos sectores a veces se achaca siempre la responsabilidad al modelo económico, el gobierno nacional, etcétera, etcétera, y se pierde de vista, por ejemplo, qué es lo que están haciendo los bancos los últimos años en Argentina, donde no están trabajando con el descalce de plazos del que hablaban recién. Los bancos lo que están haciendo es fondeándose a tasas muy bajas corto plazo, prestando a tasas altísimas corto plazo, obteniendo una rentabilidad extraordinaria de ese comportamiento y no generándole ningún bien a la economía, sino todo lo contrario, fogoneando el consumo de corto plazo. Entonces, hay que trabajar. Hoy, lo que decía antes, el Banco Central tiene las herramientas para hacerlo. Y otro punto muy importante es el de expectativa. Yo ahí comparto lo que decía recién. Hay que, en términos futbolísticos, parar la pelota, frenar las expectativas, calmar un poco. Hoy Argentina no está, pero ni cerca de una crisis económica, como a veces se quiere instalar. Ni cerca. Cuando uno mira los indicadores macroeconómicos, la economía crece, en el frente fiscal no hay ninguna cuestión de alarmante, ni mucho menos, en el externo tampoco, se está trabajando administrándolo eso. Entonces, hay que parar, porque estas cuestiones inflacionarias, de dinámica inflacionaria, de tipo de cambio y de devaluaciones, tienen un componente de expectativas muy fuerte. En Argentina lo vivimos en muchas oportunidades. Entonces hay que calmar un poco la cuestión, ¿sí?, para lograr, junto con trabajar en la aparición de crédito, lograr que el tema cambiario también se calme, que encuentre un valor de referencia, ¿sí? El dólar, si hoy no estamos frente a la posibilidad de, digamos, levantar las restricciones, bueno, por lo menos que encuentre un valor de referencia, el otro tipo de cambio, paralelo, como le querramos llamar, para que haya una referencia en el mercado inmobiliario. Al principio, que las operaciones inmobiliarias transaban con esto que se llamaba el dólar celeste, que era un promedio entre el blue y el blanco. Sí, pero cuando el dólar se empezó a mover, cuando se empezó a mover, no. Entonces, y... por eso ahí hay que calmar las expectativas y frenar, porque si no, un mercado tan pequeño, con expectativas descontroladas, lo que hacen es, manipulándolo, obtener ganancias de esa manipulación, pero perjudican a otros sectores como el inmobiliario. Vuelvo con José. José, los cambios estos en el mínimo no imponible, ¿fue una medida electoralista? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, eso es lo que nosotros planteamos, ¿no es cierto? Yo creo que sí se podía. Nosotros cuando lo planteamos en la campaña de las PASO, se nos dijo que éramos, no sé, demagogia, que era, bueno, vender espejito de colores. Yo creo que se podía.
Se hizo. Lo importante es que se hizo. Creo que hay que mejorarlo. Por ejemplo, hay que incorporarle el ajuste que sea automático, porque si no, ya vamos a empezar a generar el próximo acumulación del problema. A mí me daría la sensación que no sería tan electoralista si se pondría un ajuste automático. Después hay muchas cosas en el medio que creo que hay que corregir. Las escalas no se corrigieron, el monotributista no ingresó, pero creo que esto se podía hacer y para nosotros en el costo fiscal lo que no se considera es que, hoy acá se decía, el que va a tener esa mejora va a consumo y el consumo a sí mismo es generadora, primero, de trabajo, genera impuestos, IVA, ingresos brutos, así que yo creo que la medida ha sido indispensable. ¿Por qué? Porque para mí una medida de ese tipo es el mayor ajuste que uno puede hacer en una economía, porque le saca a un trabajador que es consumo y lo gasta en otro lado. Así que me parece que la medida ha sido muy buena. Costos de construcción también, un tema importante, se los pregunto a los cuatro. ¿Cómo hacemos para frenar la escalada de los costos? Tiene que ver con la inflación general de la economía. Y para eso, para mí, es cierto que la inflación tiene algo de estructural y mucho de expectativa, muchísimo. Nosotros para la expectativa siempre fuimos partidarios de un acuerdo económico y social, de un diálogo entre trabajadores y empresarios, no tomar esas medidas en forma aislada, por un lado controles de precios con fecha de vencimiento y por otro lado paritarias, poder haber juntado eso en una misma mesa para mí ayuda a las expectativas y lo otro saber que no son con medidas aisladas, esto no resiste más parches, lo que resiste es un plan coordinado donde simultáneamente analicemos la política monetaria, la política laboral, la política fiscal y que dé una sensación de que podemos ir a una caída importante de la inflación, que no tiene que ser abrupta, porque eso no es verdad y es imposible hacerla en esos términos, pero que sí nos puede encontrar en un año y medio convergiendo a una cifra sin haber causado un shock a la economía que creo que nadie hoy está esperándolo. Bueno, perfecto. ¿Y tenés idea de este año los costos de construcción aproximadamente se incrementaron un 25%? ¿Alguna previsión para el 2014? No sé. Bueno, depende de lo que se haga. Yo creo que si seguimos de esta forma, yo creo que podemos... Hay también una tendencia a la suba de la inflación. Nosotros en la UI ayer hemos presentado un informe concreto sobre costos industriales. ¿Por qué? Porque es bueno saber dónde están pasando las cosas en la economía. Y fíjate que los costos en la industria el último año, promedio, nos dio 22%. Y los precios, que estoy seguro está pasando lo mismo en la construcción, 11%. Que quiere decir que hay una caída marcada de la rentabilidad, y no es que... pues yo digo a veces los empresarios son los culpables de la inflación. Nadie. No hay un factor culpable en la inflación. Es entre todos. Estos empresarios son los mismos que estábamos en el 2003, 2004, cuando la inflación estaba en el 3-4%. Entonces no hay que buscar culpables, lo que tenemos que buscar es soluciones. Y la solución es un plan. José, me queda un minuto. Si en 30 segundos me dice cada uno, ¿cómo ven los próximos 6-12 meses con el tema costo de construcción? Consistente con la economía. En el pasado hemos tenido cuellos de botella, el año 2005, 2006, que han hecho que la industria no pueda producir lo requerido por el mercado y los costos de construcción aumenten más que la inflación. En este momento eso no está pasando, así que consistentes con la inflación. Sí, yo creo que se habló mucho hoy de expectativas. Me parece que realmente si a partir de toda esta nueva etapa se pueden dar mayores seguridades, bajar esas expectativas inflacionarias, yo creo que también eso ayudaría, sobre todo pensando que nuestra actividad, la actividad de los desarrollos inmobiliarios, significa pensar en 2 o 3 años para adelante y entonces, si las expectativas son mejores, bueno, la gente, el desarrollista y los inversores que lo acompañan se van a animar a invertir. Pero si las expectativas son negativas, eso realmente atenta contra la inversión. Bueno, Agustín, 20 Correcto, segundos. estoy de acuerdo. Yo creo que los costos van a ir convergiendo de acá en adelante. Preguntabas a un año, yo creo que van a ir convergiendo a niveles más bajos de lo que están actualmente. No va a haber una caída abrupta, pero sí creo que va a haber una convergencia hacia niveles un poco inferiores de las variaciones que teníamos. Bueno, y a ver la conclusión de Mendiguren con respecto a este tema, el tema de previsiones para la construcción. Previsiones para la construcción están, como decían recién, dentro de la economía en general. Si nosotros resolvemos, le damos tranquilidad al mercado y se puede fijar un precio que la gente reconozca que es el valor de la moneda, se va a destrabar un mercado muy importante. Además, lo considero con mucho potencial.
no solamente por los desarrollos que están en marcha, sino por la alternativa de inversión en el exterior. Yo creo que la Argentina es un excelente país para invertir en los próximos años. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por haber estado. Ahora tenemos una entrevista con Ernesto Figueredo, un empresario de Paraguay. Nos encontramos con Ernesto Figueredo, presidente de Raíces Real Estate. Paraguay se puso un poco más de moda en inversiones, es un país que tiene una apertura económica muy abierta de monedas, de entradas y salidas de capital, y está con desarrollos muy interesantes como el World Trade Center, que es un centro corporativo de oficinas, y proyectos con las multinacionales Crystal Lagoon, como es este proyecto, que es, digamos, en zonas de Asunción, del Gran Asunción, zonas como Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Bueno, contame por qué el inversor argentino tendría que cruzar la frontera y llegar al Paraguay a invertir. Bueno, primero porque está muy cerca, 1 hora y media de vuelo. Asunción está, digamos, equidistante a todas estas grandes ciudades de América Latina, y es un país que está muy receptivo de inversiones. Hay mucha libertad como decía, de flujo de dinero. El impuesto a la renta es solo el 10%. Y el IVA es el IVA de venta de inmuebles es del 1,5%. Esto es súper interesante para los inversores. Es un IVA muy razonable, los impuestos son bajos, y Paraguay está creciendo a tasas de 2 dígitos, es decir, Paraguay está creciendo a tasas de entre el 13 y el 15% anual, con lo cual generan demandas de oficinas, viviendas, y bueno, es una oportunidad interesante. Bueno, aquí tenemos una maqueta del proyecto. Contame un poquito este proyecto en particular. Bueno, este es un proyecto de estrellas, es Aqua Village, es un condominio muy exclusivo de la mano de Crystal Lagoon Corporation, que en todo el mundo se volvió muy famosa por generar estos espejos de agua. Son piscinas gigantes, es una piscina de 2,5 hectáreas de espejo de agua. Genial, no es una laguna eso, artificial. Es una piscina con un fondo limpio, tiene una playa, tiene unas palmeras, es como un Caribe privado en medio de un bosque muy agradable, en un condominio cerrado de 50 hectáreas con lotes unifamiliares. Va a tener los edificios de departamentos, un hotel, spa, y bueno, realmente un parque muy agradable de vivir y de estar y de compartir con la familia. Bienvenidos al segmento de Reporte Inmobiliario. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches, Ariadna. Nos abandonó José hoy, ¿qué pasó? Sí, está de paseo, en realidad está en un congreso en Brasil. Bueno. La semana que viene va a estar de nuevo con nosotros. Muy bien, lo vamos a tener seguramente. Bueno, contame, Germán, ¿cómo viene la actividad comercial compra-venta? Compra-ventas. Mira, la semana pasada trascendió un dato del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Vos fíjate, siempre damos datos en general de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Córdoba mantiene muy estable la cantidad de compraventas. La primera parte del año, de enero a julio, con respecto a la primera parte del año pasado, cayeron las compraventas un 9%, mucho menos que en Ciudad de Buenos Aires y GBA. Un dato que no llama la atención. En general, en el interior se viene viendo una estabilidad bastante más marcada que en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Acá se nota muchísimo más. Y también llamó mucho la atención que en Córdoba se incrementaron en el pedido de hipotecas 22% este año con respecto al año pasado. O sea, hay un impulso también muy grande en todo lo que es el interior. Perfecto. Bueno, contame, costos de la construcción, ¿hay alguna novedad? Sí, novedad de esta semana, actualizamos el índice mensual que tiene que ver con costo de la construcción de edificios en propiedad horizontal. Hoy estamos para el metro cuadrado vendible de un edificio en 7.203 pesos. El incremento mensual es del 1,31% y si medimos los últimos 12 meses, el incremento llega al 19% para esta tipología, que es una tipología típica, se podría decir, el edificio que se construye en Caballito para vender, por ejemplo. Adorales Blue, por ejemplo, estamos ya por debajo de los $800 en el costo de la construcción. O sea, sigue bajando, claro, si uno lo mide en dólares. La verdad, aumenta por un lado, pero por otro lado, Blue comparado, como viene el dólar, sube. Genial. Bueno, ¿cómo sigue la marcha del CEDIN?
Bueno, quedan 20 días hábiles nada más para que el CEDIN teóricamente termine la operatoria. Se suscribieron un poquito más de 46 millones de dólares. Estos 46 millones de dólares representan solo menos del 2% de los 2.500 millones que se estimaban que iban a entrar en la operatoria. O sea, el CEDIN no viene bien. De todas formas, yo creo que los últimos, ya estando a 20 días hábiles, yo creo que los últimos 10 días va a haber sorpresas, va a haber operaciones de mucho valor y aplicadas a propiedades de mucho valor, o sea, inmuebles por encima de los 500.000 dólares, te diría. Creo que ahí, a esos días seguramente va a haber muchas noticias. ¿Alguna otra novedad? No, bueno, contarles que en el buscador de reporte inmobiliario también pueden publicar inmuebles para la oferta de venta o alquiler sin costo. Y que no olviden mandarnos consultas. Si tienen algún tema que quieran que tocamos en los próximos programas, sugerirnos algún invitado, nos escriben a info@reporteinmobiliario.com y si no, nos pueden seguir también en nuestra cuenta de Twitter, que es @reporte_inmov. Bueno, buenas noches, Germán, y muchísimas gracias por haber estado en reemplazo de José Rosados, quien seguramente estará la semana que viene junto a Carlos Molinari por aquí, por supuesto, en El Desarrollador en América 24. Buenas noches, gracias.